Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos abrió los ojos esta mañana. Sus misericordias, dice la palabra, son nuevas cada mañana. ¿Qué vimos ayer? Empezamos el capítulo 13, fíjese, de Números, y vimos que Moisés le cambió el nombre a Josué, ya que su nombre era Oseas, y Oseas quiere decir salvación. Y se acuerda que vimos que el ángel le dijo a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Por eso exactamente se le cambió el nombre a Josué. Y Josué, que es Yehoshua en hebreo, dice salvado por Yahweh. El 17 dice, el verso 17 dice, los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid aquí al Negev, y subió al monte, y subid al monte. Y el 18, y observad la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Y aquí les está dando los puntos específicos, fíjese, para determinar la estrategia de guerra, estrategia de ocupación de la tierra. ¿Qué hace un capitán antes de entrar a la guerra? Justo esto que estamos leyendo aquí, fíjese, estrategia de espionaje, reconocer el terreno, cuáles son los puntos frágiles que tenían. Ellos tenían que observarlo todo, fíjese. El 19 dice, ¿cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? El 20 dice, ¿y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y en ese tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Un dato importante, fíjese, porque les pidió algo especial, que trajeran del fruto de las primeras uvas. Dios ya les había dicho cómo era esa tierra antes. Él ya les había descrito cómo era. En Éxodo 13:5, mire cómo dice. Y cuando el Señor te hubiere metido a la tierra del Cananeo, el Eteo, el Amorreo, el Jebeo y el Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, que de la tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Y aquí dio por hecho la entrega de la tierra. El 21 dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. El 22 dice, y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón, y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesai y Tamai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y aquí se describe algo importante, fíjese, porque podemos ver cómo la fe está involucrada, fíjese, en el aspecto espiritual. En este recorrido de los espías vemos que encuentran este lugar llamado Hebrón. Veamos el significado de Hebrón. La palabra Hebrón se traduce como conjuro, sociedad o asociación, encantador, fíjese. Es decir, en el aspecto de este pasaje estamos analizando en el aspecto espiritual. Y recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro espiritual, es un libro que alimenta nuestro espíritu. Debemos de contemplar entonces este aspecto espiritual. Si no, estamos perdiéndonos de mucha riqueza del pasaje. Y aquí va a pasar algo porque vamos a ver que la fe del pueblo flaquea, fíjese. Y la palabra Hebrón es importante notar lo que significa, porque ya vimos que se traduce como conjuro, sociedad, asociación, encantador. De acuerdo con el contexto de este pasaje, vamos a ver que la palabra Hebrón está relacionada, fíjese,
con una ciudad de conjuros y encantamientos, si lo vemos espiritualmente. ¿Y quiénes son los que habitaban ahí? Recordemos que Anac fue hijo de un refaíta, probablemente hijo de Arbá. Y sus hijos Aimán, Sesai y Tamai eran gigantes. Entonces, ¿quiénes habitaban ahí? Los gigantes. Cabezas de los clanes arameos, y posteriormente este nombre de Arbá fue dado a la ciudad en donde los hijos de Anac se asentaron, y con el tiempo la ciudad cambió su nombre a Hebrón. Fíjese. ¿Y cómo podríamos confirmar nosotros esto que le estoy diciendo? Que esta ciudad antes de llamarse Hebrón tuvo el nombre del gigante, fíjese. En Génesis 35:27 leemos: después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, y la ciudad de Arbá, que es Hebrón, aquí lo confirmamos, donde habitaron Abraham e Isaac. En este pasaje estamos confirmando que efectivamente esta ciudad de Hebrón anteriormente tuvo ese nombre de Arbá, el nombre del gigante. Desde Génesis del capítulo 6 se describe estos gigantes que habitaron la tierra. Y recordemos que su origen fue una mezcla de la carne con las mujeres terrenales, con los espirituales, con los ángeles, que se conjuraron en anatema a volverse en contra de Dios. Dios decretó el diluvio porque el propósito de ellos era rebelarse en contra de las cosas de Dios. Y por causa de esta gente mala que había en la tierra, vino el diluvio. La sentencia fue acabar con esta generación maligna. Por ello vemos gigantes después del diluvio, porque la esencia de estos seres de maldad era de maldad espiritual. Así que el panorama de aquellos espías israelitas era una adversidad combinada. La adversidad que representa el aspecto físico, el aspecto de que podamos ver físicamente con la existencia de aquellos gigantes. Ellos vieron gigantes ahí. Y lo que impone, y eso se impone, eso es obvio. Al ver gigantes sintieron terror. Y el aspecto espiritual también estaba representado en la adversidad espiritual para obtener la tierra prometida. Y si lo consideramos, toda la adversidad que se presenta a nuestra vida, la recibimos físicamente como un obstáculo a vencer primeramente. Sin embargo, el mayor obstáculo en realidad a vencer es la oposición espiritual para recibir la bendición de Dios. Siempre va a haber oposición espiritual si se trata de recibir una bendición de Dios para su pueblo, nosotros. Tenemos que prepararnos para recibirla en fortaleza de fe. De otra manera no lo podemos recibir porque nos va a dar miedo, fíjese. Vamos a dudar, vamos a desconfiar, y esa desconfianza va a ser alimentada por el maligno, por la adversidad espiritual. El 23 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, de las granadas y de los higos. El 24 dice: y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. Y efectivamente esa palabra Escol se traduce como racimo de uvas o de otra fruta. Y hay una pintura, fíjese, que es bien famosa, donde vemos a dos hombres cargando un palo con un gran racimo gigante de uvas. El 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. El 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra para que vieran lo gigante que era. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel.
y este es el fruto de ella. Les enseñaron, fíjese, la grandeza del fruto. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, a los gigantes. El 29. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán. Recuerden que Amalec fue constituido enemigo acérrimo desde que salió Israel de Egipto. Y desde entonces el Señor le dijo que tendrían guerra continua de generación en generación con Amalec. El Jebuseo, el Eteo y el Amorreo vivían justo en el monte, dice la palabra. Fíjese, donde después se erigió el templo, fíjese, el lugar más alto de Jerusalén. Y el Cananeo junto al mar, a la ribera del Jordán, justo lo que ahora es Palestina. Y siguen peleando. El 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjese cómo inmediatamente Caleb se manifiesta, fíjese, en fe, en confianza, en fortaleza, y hace esta declaración a la vista de todos los que estaban diciéndole a Caleb, a la vista de todos, dijeron, Caleb, esto es inaudito, esto carecía de sentido, porque Caleb en ese momento estaba hablando por fe, por la fe que tenía, por esa convicción que tenía en la palabra de Dios. Esa fe que le hace creer la verdad, que Dios estaría con ellos. Caleb sabía que Dios había prometido estar con ellos para tomar la tierra prometida. Imagínense lo que pensaron los otros 10 espías que habían ido con él, que él estaba loco por todo lo que ellos habían visto ahí. Así nos ven a nosotros, conforme a nuestra perspectiva divina, los demás. Cuando nosotros obedecemos la palabra y por fe a la palabra, nosotros creemos que nuestras batallas no las peleamos nosotros, las pelea Él. Y dejamos todo en sus preciosas manos. ¿Tiene usted hoy un gigante que lo está atormentando, que le está queriendo meter miedo a usted? ¿Sabe qué? Es lo que estamos leyendo aquí, mire. Y entréguele ese problema al Señor. Póngalo en las manos divinas del Señor, porque Él es el que pelea nuestras batallas. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, vimos cómo llegaron los enemigos contra Israel. Fíjese. Y mire cómo dice el 32. Con Él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor. Aleluya. Nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió, fíjese, y creyó en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Aleluya. Él pelea nuestras batallas. Y así como hay muchos versos que yo le pudiera decir y leer, donde nuestro espíritu toma aliento, se fortalece y nos levanta cuando estamos en el cielo. Cuando obedecemos su palabra, creemos en Él y tenemos fe en que su palabra es amén siempre, sí y amén. No con espada ni con ejército, dice la palabra, sino que con su Santo Espíritu, con el Espíritu del Señor. Creamos, hermanos, que el fuerte de Israel no se duerme ni se adormece. Él está con nosotros y Él pelea por nosotros. Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Así que no dudemos ni un momento. El verso 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, mire, porque es más fuerte que nosotros, los otros 10. El 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Mire cómo el enemigo queriendo meter miedo. El 33 dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac,
raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y es aquí donde el significado de los nombres de estos gigantes cobra sentido, pues fue justo lo que hizo que se declararan vencidos antes de empezar la batalla. Fíjese, Aimán quiere decir hermano de una porción, y su función es bloquear e impedir. Sisai, blanquecino o blancuzco, y su función se trata de ver las cosas reales, de ver lo que no es real como si fuera real. Y Talmai, acumular, banco, terraza o surco, y su función es mantener a la gente ocupada, acumulando o aumentando bienes materiales para distraerla, fíjese, para apartarla. Creámosle nosotros al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que Él es el que está con nosotros. Los 10 de los espías fallaron en la prueba, fíjese. Pidámosle a Dios que nuestra fe sea como la de Josué y Caleb. Aquí lo dejamos, hoy sí me pasé, pero ¿sabe qué? Le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar. Venga conmigo. Gracias te damos, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido. Gracias, Señor, por hablarnos verso a verso y recordarnos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú peleas nuestras batallas, Señor. Y aquí nos acercamos a ti para pedirte misericordia por estas personas que necesitan sanidad. Te estamos suplicando por esta nenita de 1 año y medio, Señor. Fernanda Elizabeth va a ser operada el 27 de marzo y necesita que le donen sangre, Padre Santo. Te pedimos, Padre bendito, que mandes tus ángeles y que seas tú operando en las manos de ese médico, Padre, para que la operación sea un éxito. Señor, te rogamos por David, que regresó a casa, salió del hospital y no ha aumentado de peso, Señor. Tiene un peso de 145 libras y es un hombre grande, Padre. Ayúdalo, mi Dios, sé tú con él para que pueda ganar peso. Te pido que veas con misericordia a estas personas, mi Dios, que están sufriendo de cáncer. Micaela, de 19 años, con un tumor canceroso. Tócala, mi Señor. Por la hermana Olivia, por Julieta, por Bianca, de 35 años, con 2 niños pequeños. Por Artemio, este joven de 20 años, que pueda salir de esta enfermedad. Por el jovencito de Nicaragua y su abuelita con cáncer, Señor. Por favor, tócalos. Por Mr. Brown, tócalo, mi Señor. Él no te conoce, pero te rogamos por su alma, Señor. Señor, te pedimos por la hermana Reina Hernández, a quien le van a poner un marcapaso. Tócala, mi Señor, para que su corazón vuelva al ritmo que debe ser, Padre. Por Miguel Hernández, está solicitando la custodia de sus nietos. Ayúdalo, Padre, a conseguirla. Y por el grupo de jovencitas que están siendo evangelizadas, Señor, sé tú plantando tu palabra en el corazón de ellas, Padre. Oramos por la familia de la hermana Ivania, que el Señor bendiga esa casa y la llene de ángeles, Padre. Por Joyce, la abuela que está clamando por su nieto, dale fortaleza y dale la seguridad que tú estás en control de todo. Y ponemos al hermanito Ervin por ese dolor de espalda y a la hermanita Zeneida, Señor. Son tus siervos, Padre, tócalos. Por el hermano Jorge y la hermana Margarita, tócalos, mi Señor. Abrázalos, Padre, dándoles tu salud. Y Señor, te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, ayúdalos a conseguir sus sueños. Y te pido por mi amiga Araceli Chabac, tú la conoces, Señor. Ella necesita un milagro en su vida, tócala, sánala restaurando su cuerpo. Y por mis hermanas Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Por favor, te la pongo en tus manos para que seas tú, Señor, dándole los riñones nuevos. Por Raquelita, por Caro, por Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, para que la cuiden y la defiendan, Padre. Por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú instruyéndolos con tu palabra.
Por el matrimonio de Sara y Richard, bendice esa casa, Señor. Por los jóvenes que nos hacen el favor de escucharnos, toca sus corazones, atráelos a ti, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, mi Señor, que vuelva en sí y que pueda oír tu voz, que pueda oír ese llamado y puedan cenar contigo. Por él, sé tú, Señor, preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, enséñale por las noches, Señor, aconséjalo como dice tu palabra. Y Señor, te pido por la Clarita, mi sobrina, para esa corte que tiene para el 25 de marzo. Te rogamos que tú estés con ella, Señor, haciendo justicia. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra, Señor. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Porque todo te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Que tengan un día lleno de su bendición. Hasta mañana.